inteligencia espiritual para sobreponerse a los factores genéticos que tienden al pesimismo y al sufrimiento? Bueno, es una muy buena pregunta y qué bueno que la hicieron para tocar este tema, aunque sea muy rápido, porque así nos hizo muy tarde. Recuerden ustedes el asunto de la neuroplasticidad del cerebro, ¿sí? ¿Sí? Afortunadamente ahora sabemos que hay algo que se llama la neuroplasticidad del cerebro, es decir, ¿sí?, que la experiencia modifica el cerebro, que las neuronas, cuando estábamos en psicología, me acuerdo ya a principios de los 80, nos decían que las neuronas no se reproducían. Ahora sabemos que es un dato, fíjense que era científico y es falso. ¿Sí? Ahora sabemos que las neuronas sí se reproducen, y se reproducen incluso a una edad muy avanzada, a nivel de la tercera edad, que las estructuras del cerebro se pueden modificar, y que una de las cosas que más lo modifican es la meditación. ¿Sí? Entonces, toda esta investigación afortunadamente ya está disponible, no necesitan buscar mucho, todo está disponible ya afortunadamente. Hay mucha investigación desde la neurociencia que muestran los efectos tan positivos de la meditación en el cerebro, ¿no?, y de la práctica espiritual. El cerebro básicamente se modifica, ¿sí? La amígdala se deshincha, ¿sí? Nuestra corteza prefrontal se enriquece, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este asunto de la neuroplasticidad del cerebro, donde la experiencia modifica físicamente. Les platico que hace 22 años, en la primera conferencia internacional en 1993, platicando con Karl Pribram, él me decía eso. Me decía, pues lo que pasa es que la conciencia modifica el cerebro, la meditación modifica biológicamente el cerebro, ¿no? Entonces ese dato de hace 22 años ahora sabemos que ha estado recibiendo mucho apoyo, ¿ok? Entonces este asunto biológico, genético o de estructuras cerebrales se puede modificar. Desde un punto de vista espiritual, porque estoy hablando espiritualmente, desde un punto de vista espiritual, no estoy hablando tanto médicamente, finalmente estoy hablando espiritualmente. Desde un punto de vista espiritual, ¿sí?, hasta lo genético, ¿sí?, se puede manejar, ¿sí? Porque ahora sabemos también que lo genético es una tendencia, ¿verdad? Hagan de cuenta que lo genético es visto en este momento como si fuera la llave y la experiencia es la cerradura, ¿okay? Entonces se necesita la experiencia para que lo genético se active. Pero si nosotros, ¿verdad?, manejamos la experiencia, manejamos el ambiente, lo genético queda suspendido. O sea, lo podemos suspender en gran parte, ¿no? Y espiritualmente, ¿sí? Porque si no van a decir, no, pues estás diciendo datos médicos, ¿no? No es una apreciación médica. Espiritualmente se puede impactar, se puede modificar lo genético, espiritualmente. Esa es la enseñanza, no mía, sino de toda la tradición perenne y de los grandes maestros espirituales, ¿sí? ¿Una persona espiritual puede transitar en un espacio mundano? ¿Cómo lo consideraría? Sí, claro, de eso se trata, y muy buena pregunta, ahí comentamos también un poco de eso, ¿no? Ya no se trata de irnos a una montaña, meternos a una cueva, encerrarnos en un monasterio, y aislarnos del mundo, ¿no? Ahora la espiritualidad que planteamos, la inteligencia espiritual, el camino que nos toca vivir a nosotros, es una espiritualidad en la ciudad, vamos a decirlo así, ¿no? Una ciudad, una espiritualidad en el mundo, ¿sí? Yo ayer les comentaba un tema muy importante donde hablábamos de esto, ¿no? Hay como dos grandes posiciones. La posición de algunos practicantes espirituales que dicen que es necesario que tú entres, que te hagas monje y entres a un monasterio para la vida espiritual. Y lo que creemos que no es así. Hace poco me encontré un artículo de un monje budista muy reconocido a nivel mundial, quizá uno de los más reconocidos a nivel mundial, que se llama Bhikkhu Bodhi. Bhikkhu Bodhi es un monje budista alemán, un gran filósofo, un gran monje, me gusta mucho leerlo, pero hubo un punto que me llamó mucho su atención. Él decía que para que tú alcances la iluminación necesitas hacerte un monje y estar en un monasterio.
Ok, si lo tomamos con seriedad, no debemos ni rechazarlo ni aceptarlo, sino ponerlo como una hipótesis. Entonces yo lo que hice fue hacer una pequeña investigación. Dijo, bueno, me parece muy extraña esta declaración, pero voy a hacer una pequeña investigación. Y yo lo que hice fue revisar 10 historias de vida de 10 místicos iluminados. Por lo menos hay un consenso de que están iluminados, es decir, nadie lo duda. Son 10 maestros espirituales que todo el mundo dice están iluminados y no hay duda, ¿sí? Empezando, por ejemplo, por el mismo Buda, por Sankara, por Gaudapada, por Ramakrishna, por Vivekananda, por Ramana Maharshi, por Anandamayi Ma, por Nisargadatta Maharaj, por Yogananda. Y dije, bueno, aquí tengo 9, 10 maestros espirituales iluminados. Nadie lo duda, nadie lo cuestiona. ¿Cuántos de ellos son egresados del monasterio? Bueno, la respuesta fue sorprendente porque ninguno es egresado del monasterio, ¿no? Te dije, caramba, pues aquí hay una contradicción, ¿no? Aquí algo está mal, porque Bhikkhu Bodhi dice que para ser un iluminado debes de salir de un monasterio y estar en un monasterio, solamente. Pero yo encuentro aquí a los 10 grandes iluminados mundiales y ninguno es egresado del monasterio. Entonces la hipótesis de Bhikkhu Bodhi no se sostiene. No se sostiene para nada. Tenemos el caso de Ramana Maharshi, ¿no? Se ilumina a los 16 años y aparte de eso sin gurú, él solo. Nadie, absolutamente, pues yo no he encontrado a nadie que lo refute, ninguna persona con seriedad. Todo el mundo lo considera el místico, el sabio más grande del siglo XX, ¿sí? Ramana Maharshi. Y jamás puso un pie en un monasterio. Entonces, pero no solo eso, sigue investigando. Dije, bueno, los 10 grandes iluminados, ninguno sale del monasterio. Ahora voy a investigar qué iluminados hay, reconocidos mundialmente, que hayan salido del monasterio. Lo sorprendente es que no encontré ninguno. ¿Sí? O sea, no encontré ningún egresado de un monasterio que esté iluminado, pero que sea reconocido mundialmente por todos, ¿no? Obviamente que uno le pregunta a la comunidad budista o a la comunidad sufi, pues ellos van a decir, no, pues el Rinpoche está iluminado, ¿no? Bueno, sí, pero no está reconocido por todos, ¿no? Entonces, así no se vale, ¿no? El punto aquí es que sea reconocido por todos. Por ejemplo, Ramakrishna, ¿no? Reconocido por todos, ¿no? Ramana Maharshi, reconocido por todos, ¿no? ¿Sí? Anandamayi Ma, nadie lo cuestiona, ¿sí? Entonces eso fue lo sorprendente, ¿no? Que no solo no encontré válida la hipótesis de Bhikkhu Bodhi, sino encontré mucha refutación a su hipótesis. Y eso tiene que ver con la pregunta, ¿sí? Yo creo que tenemos datos muy concretos de que no es necesario que ustedes se encierren en un monasterio ni se hagan monjes, ¿sí? Y que incluso es una modalidad que está fuera de época, ¿sí? O sea, esta modalidad ya no funciona muy bien para nosotros. Y también vuelvo a lo mismo. Busqué datos y encontré datos de iluminados. Y para empezar, ¿sí? Está Kabir, ¿sí? Kabir, que es, por ejemplo, un iluminado completamente aceptado por todos, ¿sí? Bueno, se los aprovecho para recomendarles a Kabir, ¿sí? Es un místico del siglo XV, XVI, por ahí. Kabir, poeta. Lo interesante de él es que él defiende una práctica espiritual en la familia. Entonces es una persona muy bonita, ¿no? Él estuvo casado, tuvo hijos, del más alto nivel místico que puede existir. Incluso siempre fue un tejedor y nunca dejó de hacer su trabajo como tejedor, ¿no? Y así encontramos también tradiciones de místicos iluminados. Está también Rumi, ¿verdad? Ustedes, algunos del doctorado, lo han estado revisando a Rumi, ¿verdad? Está Ibn Arabi también. Entonces esta idea no se sostiene, ¿sí? Yo creo que estamos ya en una época donde la espiritualidad no se pelea con estar en el mundo. Y no es necesario irte a un monasterio, a una cueva, renunciar o andar en un taparrabos, ese tipo de cosas, no es necesario. Obviamente si alguien lo quiere hacer porque es su estilo espiritual, pues lo puede hacer, ¿no? Si alguien quiere traer una túnica e irse a una montaña, es su estilo, ¿no? Pero no es necesario. O sea, eso no se sostiene. Pero aquí lo importante es tomar los datos, ¿verdad? Ver a ver
¿sí? Como me decían ahorita, un ejemplo histórico, bueno, pues ahí está Rumi. Otro ejemplo histórico, bueno, ahí está Ibn Arabi. Otro ejemplo histórico, bueno, ahí está Kabir, o ahí está Rabia, ¿sí? Etcétera, muchos. Y los mismos maestros espirituales, si uno lee a Ramana Maharshi, a Ramakrishna, ellos dicen, es que no es necesario que tú dejes a tu esposa o que renuncies al mundo. O sea, Ramana Maharshi incluso rechazaba a todos los que se querían hacer monjes. Ramana Maharshi le decía, para nada, vete a tu trabajo, ponte a trabajar y vete a tu casa. Y tú puedes hacer espiritualidad en el mundo y aún en instituciones o en lugares conflictivos. Y Ramana Maharshi tenía una frase muy bonita que él decía, cuando tú estás dentro de la espiritualidad, haz de cuenta que traes unas botas puestas y andas caminando sobre las piedras. ¿Te van a lastimar? Pues no, ¿verdad? Eso es la espiritualidad. Haz de cuenta que ponerte unas botas con una suela y así andas caminando, ¿no? Entonces, aunque haya muchas piedras, muchos picos, no te van a dañar, ¿no? Porque tú estás en el estado espiritual. Ok, gracias, doctor. Si tuviera que elegir los 3 elementos o características más importantes de la inteligencia espiritual, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, ahí sí hay 3 aspectos que la tradición de la filosofía perenniense menciona, ¿no? Como vitales, ¿sí? El primero, que es ineludible, es el trabajo de la atención plena, ¿sí? O sea, la atención plena, la meditación, la práctica de la atención plena, ¿sí? Ese es fundamental en la práctica espiritual, eso no lo podemos omitir. Entonces, este sería uno de los elementos claves, ¿sí? De la inteligencia espiritual. La práctica de la atención plena la podemos hacer con niños, adolescentes, tercera edad, en ambientes empresariales, educativos, en ambientes sociales, con todo tipo de grupos se puede hacer la atención plena. Este es ineludible, ¿sí? Luego, el segundo elemento muy importante, ¿sí? Sería el discernimiento, sabiduría, ¿sí? Es decir, porque no podemos ser felices en la ignorancia, no podemos ser plenos en la confusión. Entonces, el desarrollo del discernimiento, de la sabiduría es importantísimo. Y el tercero, obviamente, es el desarrollo moral, ¿sí? Porque también no podemos ser felices si somos crueles, si somos salvajes, si somos violentos, pues no podemos alcanzar la iluminación. Yo creo que estas son las 3 características de todos los iluminados. Están plenamente atentos, son sabios y son éticos, ¿sí? Yo creo que si vemos la historia, las historias de vida de grandes iluminados, vamos a encontrar esos 3 elementos siempre presentes, ¿sí? O sea, no están distraídos, no están en el pasado, no están en el futuro, no viven como autómatas, ¿no? Están siempre en la atención plena. Obviamente su sabiduría, su discernimiento, y obviamente son seres profundamente éticos, morales, compasivos con todos los seres, amorosos con todos los seres. Ok. La autoobservación y la responsabilidad de nuestros procesos, ¿en qué lugar queda dentro de la inteligencia espiritual? Sí, lo he tocado en la atención plena, estar en la observación, ¿sí? Estar en ese proceso de autoindagación, ¿sí? Es parte de la atención plena, ¿sí? La atención plena la podemos dividir en 2 niveles. Bueno, esto ya es parte de lo que es la meditación holista, ¿sí? Pero bueno, rápidamente decirles que la atención plena la podemos dividir en 2 grandes niveles en términos espirituales, ¿sí? Porque la atención plena también ha sido tematizada en otros ámbitos un poco más amplios, en términos sociales, en términos profesionales, ¿no? Pero en términos puramente espirituales, puramente de práctica espiritual, la atención plena tiene 2 niveles. La atención plena a objetos, es cuando uno medita o hace meditación sobre un mandala, hace meditación atendiendo a la observación a emociones o a sentimientos o a pensamientos. Entonces uno está atento, la atención plena se vuelca sobre un objeto, ¿sí? Este objeto obviamente puede ser muchísimo, ¿no? Ya lo hemos visto en los satsang, ¿no? Todo cómo la atención plena se vuelca sobre un objeto. Ese es un nivel. El segundo nivel de atención plena es cuando la atención ya no va a un objeto, sino va en sí mismo. Entonces ahí nada más hay un solo objeto, que finalmente es el único objeto real. ¿Y cuál es el único objeto real? El sí mismo, ¿sí?
Porque todos los demás objetos son objetos derivados, que finalmente no son reales. Pero bueno, como una estrategia de práctica meditativa, uno le da concesión, ¿sí?, a meditar sobre objetos externos a uno, que puede ser un objeto que está fuera de uno o un objeto que está dentro de uno, pero finalmente son objetos. Un objeto que está fuera de uno puede ser, por ejemplo, un mandala, o puede ser un color, ¿verdad? Lo que ya hemos hecho, ¿sí? O un objeto que está dentro de uno puede ser un pensamiento, una emoción, pero es un objeto. Y el segundo nivel de la atención plena es cuando ya no hay objetos, ¿sí? Meditación sin objeto, donde la meditación ya va al sí mismo nada más, y se apartan todos los objetos, internos o externos. Muy bien. ¿Por qué se menciona que la meta suprema es la búsqueda de la felicidad? Y por otro lado se dice que yo soy felicidad, no tengo por qué buscarla. Es imposible salirme del estado de felicidad. ¿Por qué, a pesar de más de 20 años en las escuelas mexicanas, no hay programas de inteligencia espiritual? ¿Es esto posible? Sí, este es como una gran como una gran broma, como una gran contradicción, ¿no? O sea, estamos buscando algo que nunca hemos perdido. Es como aquellas veces que a todos nos ha pasado, que sin darnos cuenta decimos, ay, qué preocupación tan grande, ¿dónde está mi celular? ¿O dónde está mi reloj? ¿O dónde está mi collar? Y andamos buscándolo, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que nunca lo hemos perdido, ¿no? Que lo traíamos puesto, ¿sí? Igual sucede con la felicidad, ¿sí? ¿Sí? Decimos, perdí la felicidad, busco la felicidad, luego por la felicidad, ¿dónde está la felicidad? ¿Sí? Sin embargo, es algo que nunca hemos perdido, ni por un momento, ¿verdad? Ni por un momento, ¿no? Hay una historia en la India clásica que cuentan mucho nuestros espirituales, que se llama El décimo hombre. No sé si lo han escuchado, El décimo hombre. Es una historia donde se cuenta, para ilustrar esto precisamente, de algo que suponemos que perdemos, pero nunca lo hemos perdido, que iban 10 hombres caminando, y al cruzar un río que estaba muy sinuoso, se empiezan a contar, ¿sí? Y dicen, bueno, vamos a contarnos para ver si alguien no se ahogó, ¿no? Éramos 10, tenemos que ser 10. Entonces empiezo a contar. Éramos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay, se nos murió uno! ¿No? Y se ponen a llorar. Y dicen, no, yo voy a contar, a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, sí, se nos murió uno, ¿no? Y se ponen a llorar. Entonces hasta que pasa una persona y dice, ¿por qué están llorando? Es que se nos murió un amigo aquí en el río. Éramos 10 y entonces somos 9. Le dice, a ver, ahora yo los voy a contar. Y ya los cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Ahí están los 10. Es que no nos contábamos a nosotros mismos, ¿verdad? Se habían olvidado de contarse ellos, ¿no? Y por eso lloraron, ¿sí? Entonces el décimo hombre nunca se perdió. Nunca estuvo perdido, nunca se ahogó. Siempre estuvo ahí. Igual la felicidad, siempre ha estado ahí, ¿sí? Pero creemos que la hemos perdido. Y la otra pregunta es una pregunta obviamente increíble, ¿no? Pensar, bueno, es una muestra de lo que es una educación puramente mecanicista, una educación de línea de ensamblaje, que genera gravísimos problemas en los niños en las escuelas, ¿sí? El que la educación no enseña a los niños a ser felices, que los niños no los apoyen para desarrollar autocontrol, que no los apoyen para desarrollar resiliencia, ahorita que alguien mencionó eso. Eso es lo que un niño necesita. Un niño de primaria no tiene ni interés ni necesita habilidades académicas, está sobrevalorado. Lo que él necesita es mucho trabajo formativo, estabilidad emocional, aprender a relacionarse, aprender a ser feliz, estabilidad emocional, ser optimista, resiliencia, capacidad de posponer la satisfacción, ¿sí? Resolver problemas. Todos estos factores generalmente no se enseñan en las escuelas, ¿sí? Hay estudios donde, ayer les mencionaba, a un niño lo enseñan a leer a los 4 años, a otro niño lo enseñan a leer a los 9 años, a los 12 les hacen examen y no hay ninguna diferencia. Entonces la visión es que el aspecto académico
el aspecto académico está sobrevalorado, ¿sí?, en las escuelas. Ni en kinder ni en primaria, por lo menos, se requiere. ¿Sí? Por eso niños que no son escolarizados, y bueno, y está la investigación, yo sé que esto es un dato muy duro, pero está la investigación, datos que no son escolarizados son más inteligentes que los niños que fueron escolarizados. Pero bueno, ese es otro tema, porque no vamos a traer a educación en casa ahorita, ¿no? Pero está la investigación. Entonces sí, es increíble. Yo creo que todas las escuelas deberían de tener un programa de aprendizaje de la felicidad, de gratitud, ¿sí? La investigación que hemos hecho, las intervenciones que hemos hecho a nivel de educación básica han sido maravillosas, con los niños, ¿sí? Les brillan los ojos, se sienten plenos, se sienten inspirados, se sienten felices, están relajados, están tranquilos, se relacionan mejor. La idea de bullying, imposible de ser pensada siquiera eso, no para nada, ¿no? Entonces, sí, aquí el Estado mexicano debería de hacer algo con esto, centrarse en las cosas que realmente son importantes y no en cosas que son irrelevantes, como el asunto de la evaluación, ¿no? El asunto de evaluación es un asunto sobrevalorado, ya lo platicábamos ayer, es una tarea de impacto medio, que no hace ninguna diferencia. O sea, no por evaluar mucho vas a hacer mejor educación o los niños van a aprender mejor. No hay datos, no hay investigación que muestren eso, ¿sí? Sin embargo, la SEP está muy metida en ese proyecto, ¿no?, de meter mucha evaluación a las escuelas, que de hecho está teniendo el efecto contrario, está teniendo un efecto negativo. Lo que necesitamos es esto, sobre todo en la educación básica, ¿sí? Un enfoque más holista, un enfoque más humano, una educación con rostro humano, una educación más estratégica, una estrategia innovadora, como decimos nosotros, ¿no? ¿Okay? Y hay una última pregunta que dice así: doctor, no sé si esta pregunta será respondida en la conferencia de la doctora Vicky sobre los niveles de inteligencia. Los niños llegan a una etapa en que preguntan constantemente ¿por qué? No preguntan qué o cómo, sino por qué. ¿Es posible que estén poniendo en funcionamiento la inteligencia espiritual? Bueno, si se la vamos a dejar a ya lo dejamos tarea, doctor. Y ahora tiene tiempo ahorita de preparar la respuesta. Sí, claro, es lo que les decía. Lo que pasa es que la inteligencia espiritual es una línea de desarrollo natural de todos los seres, ¿sí?, que no se puede reprimir, que no se puede omitir, ¿sí? La inteligencia espiritual es muy importante en los niños, y lo que pasa es que a través de la educación que les damos se las reprimimos, ¿sí?, se las vamos extirpando, ¿sí? Y entonces obviamente va siendo para ellos un gran problema. Entonces, sí, efectivamente, si ustedes se fijan, los niños pequeños preguntan por qué. El por qué es una pregunta filosófica que te lleva al fundamento de todas las cosas. Cuando tú preguntas por qué, es porque vas a ir a... O sea, ¿por qué existe el mundo? ¿Sí? O sea, ¿por qué hay algo y no hay nada? ¿Sí? Esas son preguntas espirituales. Por eso en educación ahorita hablamos mucho de las preguntas, las llamamos las preguntas fundamentales de los niños. Las preguntas fundamentales son preguntas que de hecho deben de ser el pilar de la estructura del currículum. Los currículums se deben estructurar a partir de las preguntas fundamentales de los niños, ¿sí? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué estoy vivo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? Si ustedes se fijan, la ciencia rechaza todas las preguntas de por qué. La ciencia trabaja más con el cómo, ¿sí? Entonces sí, es una pregunta que en educación holística e inteligencia espiritual son perlas, es un tesoro esas preguntas, porque esas preguntas nos permiten, ¿sí?, trabajar la autoindagación y trabajar la sabiduría de los niños pequeños. ¿Sí? Okay. Bueno, gracias a todos, vamos a tomando un descanso.